Este video es una exploración documental de teorías existentes. El contenido tiene fines educativos y busca informar, ante todo fomentando el pensamiento crítico. Atrévete a llegar hasta el final y a sacar tus propias conclusiones. El éxito de una sociedad secreta radica en que nadie, jamás, sepa de su existencia. El poder se vuelve más fuerte cuanto más invisible permanece. Sin embargo, las sombras no son eternas. Tarde o temprano, algunas sociedades secretas han dejado entrever fragmentos de su rostro. En este video te mostraré las 10 sociedades secretas más poderosas del mundo. La última palabra no será mía, será tuya. Tú decidirás qué creer. Empecemos. Número 10. Los Illuminati de Baviera. La Orden de los Illuminati de Baviera es la legendaria sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt en Ingolstadt, Alemania, con el objetivo declarado de oponerse al absolutismo monárquico y a la influencia de la Iglesia Católica. Aunque fue proscrita oficialmente en la década de 1780 por las autoridades bávaras, documentos históricos indican que lejos de desaparecer, la organización sobrevivió en la clandestinidad y se propagó por toda Europa, bajo distintos nombres y formas. Desde sus inicios, los Illuminati se infiltraron en logias masónicas existentes, aprovechando su secreto para reclutar miembros influyentes. Su fundador y sus seguidores desarrollaron una estructura jerárquica e iniciática. Los conspiracionistas atribuyen a los Illuminatis de Baviera un rol protagónico en acontecimientos históricos clave que marcaron el fin del antiguo régimen. Por ejemplo, se alega que la Revolución Francesa de 1789 fue su mayor éxito, pues encarnó la agenda iluminista de eliminar el poder de la Iglesia y reyes e implementar los ideales de libertad y racionalidad. De hecho, fuentes de la época como John Robinson advertían que una célula masónica encubierta conocida como Illuminati estaba detrás de la Revolución Francesa, dando pistas ya de su origen desde esos mismos años. Según las investigaciones, tras ser obligados a ser clandestinos en Baviera, los Illuminati habrían extendido su red, infiltrando logias y sociedades de pensamiento, actuando como gobernantes secretos. Con tal determinación, los Illuminati de Baviera se convirtieron, a lo largo del tiempo y en la mirada de muchos investigadores, en la semilla real de todas las sociedades secretas modernas que buscan un nuevo orden mundial secular. Aún hoy se lo señala como un poder oculto persistente, origen de la élite en la sombra, que continuaría operando mediante estas organizaciones sucesoras en siglos posteriores. Número 9. La masonería. La francmasonería o masonería es posiblemente la sociedad secreta más difundida del mundo. No es realmente nada secreta. Con orígenes rastreables a gremios de constructores medievales, pero transformada en la edad moderna en una fraternidad filosófica y discreta, la masonería ha logrado sentar grandes bases de su poder en la historia. 13 de los 39 fundadores que firmaron la Constitución de Estados Unidos eran masones, incluyendo figuras destacadas como George Washington y el mismo Benjamin Franklin. De hecho, muchos historiadores señalan que la Revolución Americana y el nacimiento de Estados Unidos fue fuertemente influenciado por la masonería, al punto de preguntarse si América no sería en sí misma una creación de esta antigua sociedad secreta. Asimismo, en América Latina, próceres como Simón Bolívar o San Martín fueron masones, y en Europa numerosos líderes de movimientos liberales del siglo XIX pasaron por sus logias. La masonería opera en logias jerarquizadas por grados, empleando símbolos como la escuadra, el compás o el ojo que todo lo ve, junto con rituales. En su seno se han congregado hombres poderosos, desde reyes, presidentes, primeros ministros y magnates, unidos por juramentos de secreto y ayuda mutua. Todos ellos obedecieron sus juramentos y sus jerarquías. Presidentes estadounidenses como Franklin D. Roosevelt fueron masones de alto grado, lo que llevó a que símbolos masónicos terminasen impresos hasta en el billete de $1, como el ojo que todo lo ve sobre la pirámide, añadido al billete en 1934, precisamente por el presidente Roosevelt y su secretario Henry Wallace, ambos masones.
Antes de este año no se tenía esta pirámide en el billete de $1. Detalles como este alimentan la convicción de que la masonería mueve los hilos desde dentro. De hecho, la Iglesia Católica condenó formalmente a los masones desde 1738 hasta hoy, emitiendo más de 20 decretos contra la orden a lo largo de los siglos. Para algunos, la masonería constituye una especie de gobierno invisible que trasciende fronteras nacionales. Nadie sabe muy bien a quién sirve y a quién obedece. Muy pocos masones de hecho llegan a ocupar verdaderos cargos de poder en su sociedad secreta. Las logias actuarían como nodos en una red global a través de la cual se coordina una determinada agenda. Esto la vuelve inmensamente poderosa. Número 8. Skull and Bones. En las profundidades de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, opera desde 1832 Skull and Bones, o Calaveras y Huesos, una sociedad secreta estudiantil que ha visto desfilar por su cofradía a jóvenes que luego ascenderían a la cúpula del poder mundial. Pese a su origen universitario, Skull and Bones es cualquier cosa menos un inocente club escolar. Se le considera la cantera de la élite de poder estadounidense, al punto de que ha sido descrita como la Hermandad de la Muerte. Sus emblemas, que son una calavera con tibias cruzadas y rituales iniciáticos macabros como la simulación de la propia muerte y el renacimiento del iniciado, y su lúgubre sede en Yale, han alimentado su reputación siniestra. Los Bonesmen, como se autodenominan sus miembros, han escalado los puestos más altos del gobierno de Estados Unidos y también del sector corporativo y financiero. Skull and Bones ha colocado a sus iniciados en la presidencia, en la dirección de la CIA, en la Corte Suprema de Justicia, en secretarías de Estado y Defensa y también en Wall Street. De hecho, en la elección presidencial de 2004, ambos candidatos, George W. Bush y John Kerry, eran miembros de la Orden de Skull and Bones, a pesar de ser partidos distintos, lo que sugiere que gane quien gane, Skull and Bones conservaría su influencia. La atmósfera de absoluto secretismo y rituales macabros confiere a Skull and Bones un aura de secta oscura dentro del corazón del establishment estadounidense. Los Bones crean hombres de confianza absoluta que luego operarán en las altas esferas sirviendo a una agenda. Durante generaciones esta sociedad ha actuado como filtro. Nadie puede entrar sin ser invitado específicamente. En resumen, Skull and Bones es percibida como la aristocracia secreta de Estados Unidos, con profundas ramificaciones globales. Sus miembros han jurado lealtad a la orden por encima de todo, especialmente muy por encima de partidos, ideologías y hasta la democracia. Número 7. El Club Bilderberg. El Grupo Bilderberg es el nombre con el que se conoce a una conferencia anual ultra exclusiva que reúne, tras puertas cerradas, a entre 120 y 150 de las personas más poderosas de Occidente. Líderes políticos, magnates, banqueros, miembros de la realeza, académicos universitarios y jefes de medios de comunicación. Fundada en 1954 por iniciativa del príncipe Bernardo de Holanda y el banquero David Rockefeller, el Club Bilderberg se creó oficialmente para fomentar el diálogo entre Europa y Norteamérica. Pero desde sus inicios operó con estricta privacidad y secreto, despertando sospechas de que más que un foro de discusión, se trataba de una junta directiva en la sombra del capitalismo global. En estas reuniones celebradas cada año en hoteles lujosos bajo medidas de seguridad extremas, se discuten los grandes temas geopolíticos y económicos del momento, que van desde crisis energéticas, conflictos, unificación europea, globalización, el progreso de China, el Medio Oriente, etc., sin que trascienda nada al público, ni una coma en lo más absoluto. La regla del Club Bilderberg establece que los participantes asisten a título personal y que no pueden revelar quién dijo qué. La lista de asistentes al Club Bilderberg a lo largo de las décadas es impresionante. Todos los secretarios generales de la OTAN, muchos directores de la CIA, prácticamente todos los presidentes de la Comisión Europea, primeros ministros como Churchill, Thatcher o Merkel, magnates como Bill Gates, dueños de medios de comunicación como Reuters, del Washington Post, presidentes de bancos centrales,
banqueros y miembros de las familias reales. Con semejantes nóminas, los conspiracionistas subrayan que el Club Bilderberg tiene la capacidad de tirar los hilos de gobiernos e instituciones clave sin ninguna duda. Por ejemplo, Bill Clinton asistió a Bilderberg en 1991 siendo un gobernador relativamente desconocido. Al año siguiente fue elegido presidente de Estados Unidos, algo que se interpretó como que su candidatura fue apadrinada por el club. Igualmente, Tony Blair fue invitado en 1993 como un joven parlamentario laborista. Poco después llegó a ser primer ministro británico. Se cree, de hecho, que en el Club Bilderberg se preseleccionan futuros líderes obedientes a una agenda. El secretismo y la falta de rendición de cuentas solo motiva a cientos de críticas, que jamás llegan a ser discutidas ni llegan a nada. Todo lo que se diga sobre este club es verdaderamente intrascendente. Los más avesados teóricos creen que este club conforma los tentáculos ejecutivos del poder supremo en las sombras, que veremos más adelante. Número 6. La Orden de Malta. Pocas organizaciones despiertan tanta fascinación como la soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, conocida como simplemente la Orden de Malta. Su origen se remonta al mismo siglo XI, en los tiempos de las cruzadas, cuando los caballeros hospitalarios atendían a los peregrinos en Tierra Santa. Pronto, como tantas órdenes medievales, se militarizaron construyendo fortalezas y convirtiéndose en un verdadero ejército. El misterio comienza con la caída de los caballeros templarios en 1312. Tras su disolución por el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, gran parte de sus bienes, castillos y propiedades fueron transferidos a los hospitalarios de la Orden de Malta. Para los historiadores fue una simple reubicación administrativa, pero para la conspiración, en cambio, fue algo más profundo. Los templarios, perseguidos por herejías y brujería, no habrían desaparecido del todo, sino que encontrarían refugio bajo la Orden de Malta. En esta interpretación, la Orden de Malta sería la heredera secreta de los templarios, la prueba viviente de que aquel linaje de caballeros jamás se extinguió, y tampoco sus ansias de poder. La Orden de Malta sobrevivió a guerras, invasiones y hasta la pérdida de todos sus territorios. Hoy es un caso único en el mundo. Es un estado, pero no tiene territorio. Tiene pasaportes propios, bandera, inmunidad diplomática internacional, embajadas en más de 100 países y un asiento como observador permanente de la ONU. Esta sería la evidencia de que la orden funciona como un gobierno paralelo, invisible, libre del control público y reservado para unos pocos. La exclusividad de su membresía refuerza este secreto. Nadie puede ingresar si no es invitado. No hay ninguna forma de pertenecer a la orden si no es directamente siendo invitado a esta. Los caballeros provienen de una aristocracia europea antigua, de familias viejas, de reyes, banqueros, generales, diplomáticos y políticos influyentes principalmente de Europa. Sus jerarquías internas funcionan tal cual como un reinado. De hecho, se refieren a sí mismos en términos nobles propios de la época feudal. El gran maestre ocupa el trono de manera vitalicia y es tratado con títulos eminentísimos. Por debajo de él se extiende una pirámide de príncipes, caballeros y dignatarios, tal como lo escuchas. Se transmiten títulos como si fueran dinastías medievales, mediados por un solo cardenal específico, nombrado por el Papa. ¿Es acaso la Orden de Malta solo una institución benéfica, tal como se presenta, o realmente piensa que tiene un reino simbólico? ¿Es acaso una auténtica monarquía secreta en Occidente? Lo único cierto es que tras casi 1000 años de historia, su poder permanece intacto y su secreto todavía indescifrable. Número 5. El Consejo de Relaciones Exteriores. Ninguna lista de poderes en la sombra estaría completa sin el Council of Foreign Relations, o CFR, conocido en español como el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Fue fundado en 1921 en Nueva York con financiamiento directo de los magnates de JP Morgan y Rockefeller, es decir, los bancos más poderosos de Estados Unidos. El CFR es formalmente un foro privado dedicado a la política internacional.
Pero para los teóricos de la conspiración, el CFR es en realidad una pieza central del gobierno invisible, globalista, una organización semiclandestina a través de la cual la élite financia internacionalmente las políticas exteriores y una gran medida de las interiores de Estados Unidos, subordinando ante todo a este país a un proyecto de gobierno mundial único. De hecho, un antiguo miembro disidente, el contraalmirante del ejército estadounidense Chester Ward, llegó a afirmar que el objetivo del CFR es la sumisión de la soberanía de Estados Unidos a un todopoderoso gobierno mundial, calificando al Consejo como una organización absolutamente traidora en su afán de entregar a Estados Unidos a un nuevo orden mundial. Estas acusaciones graves encuentran eco al constatar que prácticamente todos los secretarios de Estado, Defensa, directores de la CIA y muchos presidentes estadounidenses han sido miembros directos del CFR o han estado estrechamente vinculados a él. El CFR actúa hasta el día de hoy como una puerta giratoria, encumbra políticos, académicos y periodistas que se reúnen en sus sedes para intercambiar planes con ejecutivos de Wall Street y banqueros internacionales, generando consensos que luego se traducen en políticas oficiales. La influencia del CFR ha sido enorme desde la Segunda Guerra Mundial. Se reconoce históricamente que fue él quien diseñó, mediante sus grupos de estudio, proyectos como la creación de las Naciones Unidas, el Plan Marshall e incluso la arquitectura misma de la Guerra Fría. David Rockefeller, patriarca de la dinastía Rockefeller y por décadas presidente y benefactor del CFR, admitió con orgullo su papel. En sus memorias escribió lo siguiente: algunos creen que formamos parte de una camarilla secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia como internacionalista y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura político-económica global que sea más integrada. Un solo mundo, si se quiere. Si ese es el cargo, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Esta asombrosa declaración de David Rockefeller suele citarse como evidencia de que el CFR y sus aliados efectivamente orquestan una agenda globalista. Número 4. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, Golden Dawn. La Orden Hermética de la Golden Dawn, activa en Gran Bretaña a fines del siglo XIX, es un caso peculiar dentro de esta lista. No se trató de una sociedad secreta político-económica, sino más bien de una logia esotérica y mágica. ¿Por qué entonces figura entre las más poderosas? Porque la Golden Dawn fue la escuela de misterios donde se formaron los ocultistas más influyentes, cuyas ideas y rituales luego se filtraron a las élites culturales y políticas del siglo XX, alimentando la dimensión ocultista y satánica de la conspiración global. Fundada en Londres en 1887 por 3 masones y rosacruces, la Golden Dawn incorporó conocimientos herméticos, cábala, alquimia, tarot, astrología, convirtiéndose en la orden hermética más influyente de su época. Operaba en secreto bajo un sistema de grados similar al masónico, pero admitiendo tanto a hombres como a mujeres, y enfocándose en el desarrollo de poderes psicoespirituales en sus adeptos. Se la considera como una de las principales fuentes de magia ceremonial moderna, inspirando corrientes como la teosofía y el telema de Aleister Crowley. La Golden Dawn conectó a personajes destacados de la cultura y la aristocracia mundiales que tenían grandes inquietudes esotéricas. Iniciados notables incluyeron al poeta William Butler Yeats, la actriz Florence Farr, el escritor Arthur McCann, el creador del tarot A.A. White y el infame ocultista Aleister Crowley. Muchos de ellos eran a su vez personas con llegada principalmente a las élites literarias, como Yeats al premio Nobel, y también artísticas con inmensa influencia como Crowley en bandas como los Beatles o Led Zeppelin, inclusive también influencias políticas. A través de estas figuras, las ideas de la Golden Dawn penetraron en ciertos círculos de la nobleza europea y también de grandes intelectuales y empresarios del mundo. La Golden Dawn se consideraba a sí misma guiada por inteligencias superiores no visibles, lo cual para algunos es indicio de que pudo haber habido contacto con entidades demoníacas o preternaturales dando instrucciones, literalmente un puente entre la élite ocultista humana y fuerzas de las tinieblas. Todas las élites del mundo
aunque promueven el secularismo y el ateísmo, son profundamente religiosas, ritualistas, supersticiosas y llenas de símbolos y ceremonias. No hay dudas de que muchos se basaron en Golden Dawn, semillero de la tradición ocultista que permeó las sociedades secretas ulteriores. Número 3. Bohemian Grove. En el remoto bosque de secuoyas del norte de California, cada verano se dan cita docenas de hombres que integran la cúspide del poder mundial para un extraño ritual: la cremación de las preocupaciones, o en inglés cremation of care. Este ritual secreto nocturno, con participantes ataviados en ropajes druídicos, entonando cánticos ante una gigantesca estatua de un búho de piedra de 12 metros, es el evento cumbre del Bohemian Grove, el campamento secreto y exclusivo donde, desde 1872, se reúnen presidentes, magnates y líderes globales lejos de las miradas de todo el mundo. La existencia real del Bohemian Grove durante décadas fue negada o minimizada, pero salió a la luz gracias a filtraciones periodísticas que documentaron aquel rito del búho, interpretado por conspiracionistas como una ceremonia ocultista de sacrificio humano simulado, al quemar una efigie humana que simboliza las preocupaciones en honor a Moloch, deidad pagana representada por el búho. Grabaciones obtenidas clandestinamente en el año 2000 por el periodista Alex Jones mostraron por primera vez esta tétrica performance, aumentando las sospechas de que en el Bohemian Grove se practican formas de rituales auténticos. En septiembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, personalidades clave de todo el mundo se reunieron en el Bohemian Grove, especialmente los representantes del proyecto Manhattan, que planificarían el desarrollo de la bomba atómica. El hecho de que la gestación de la primera arma nuclear ocurriera en esta reunión secreta y extraoficial demuestra la enorme influencia del Bohemian Grove como espacio de deliberación al margen de todo escrutinio público. El lema del club reza lo siguiente: tejedores de telarañas aquí no vienen. Es decir, nada de negocios ni intrigas durante las convivencias. Aquí solo habrá ocio, informalidad y rituales. Para los teóricos de la conspiración, esto equivale a reconocer que allí se fraguan políticas globales a puerta cerrada con un tinte ocultista. En síntesis, Bohemian Grove representa el lado oculto de la diplomacia y la geopolítica, mientras el público ve cumbres oficiales y conferencias de prensa. En los bosques de Monte Río, los bohemios, como se hacen llamar, traman en confianza el rumbo del gobierno global en medio de rituales, ceremonias y secretos. Número 2. Los Illuminati negros. En el penúltimo peldaño de esta jerarquía conspirativa nos encontramos con los Illuminati negros, una élite aún más oscura y siniestra que la de los Illuminati convencionales. El término Illuminati negros se utiliza en la literatura conspirativa para describir a los verdaderos amos ocultistas de la élite, aquellos que practican la magia negra, el satanismo y los rituales más abyectos como fuente de poder. Si los Illuminati de Baviera sentaron las bases ideológicas racionales y revolucionarias, y sociedades como Bilderberg o el CFR ejercen poder político y económico, los Illuminatis negros representarían la cúspide espiritual oscura. Son círculos que han jurado lealtad al príncipe de este mundo, el mismo Satanás. Según se cree, ellos van más allá del poder político. Obtienen de fuerzas demoníacas el conocimiento y la energía para dominar la tierra. En términos más terrenales, los Illuminati negros, se cree, se identifican con antiguas noblezas europeas, linajes de Venecia, Génova, Roma y Londres, que durante siglos han manejado imperios financieros en la sombra y se han entregado a sociedades ocultistas, desde la antigua Roma hasta hoy. Las acciones atribuidas por los investigadores a los Illuminati negros son estremecedoras. Se les acusa, sin necesariamente tener evidencias, de estar detrás de sacrificios rituales, tráfico de personas, programas de control mental, pedofilia temática y otras atrocidades, utilizadas para dos fines: honrar a fuerzas tenebrosas, pero ante todo para chantajear y comprometer a miembros de la élite política. Una vez que cualquiera se compromete con ellos, no podría nunca hablar ni salir jamás.
Serían, se cree, familias de banqueros, navegantes, aristócratas y realeza desde hace siglos. Sus ambiciones irían más allá del poder político y económico. Gustan de ser invisibles fuera de su círculo. Según quienes los han conocido, ellos y sus hijos consideran al mundo mismo como un feudo. Sienten que tienen todo el poder del mundo y que nadie podría juzgarlos. En resumen, los Illuminati negros representarían las sociedades más ocultas y perversas de la cúspide del poder mundial. Número 1. El gobierno en las sombras. En la cúspide de esta pirámide se hallaría invisible y oculto el verdadero gobierno mundial en la sombra mismo, encarnado en lo que varios investigadores denominan un gran comité. Este comité sería lo más parecido a un consejo. Actuaría bajo la dirección estratégica y colectiva para la conspiración global. En palabras de algunos conspiradores, este comité tendría alrededor de 300 personas y sería un gobierno secreto que gobierna por encima de todos los gobiernos visibles. Este gobierno oculto operaría desde las sombras sin ser electo, perpetuándose a través de linajes y a través de sociedades secretas mismas. Un solo miembro de este comité tendría poder decisivo en cualquier parte del mundo. Sus contactos e influencias serían incalculables. Su fortuna sería secreta y casi totalmente anónima. Su círculo familiar sería cerrado y muchas veces ajeno a los asuntos del comité. Es proverbial la cita de uno de los supuestos grandes representantes de este comité, el barón Rothschild, que en el siglo XIX dijo lo siguiente: «Denme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes». Este gobierno justamente concentraría el poder del sistema financiero global, con lo cual impone su voluntad a cualquier gobierno sin excepción. A sus miembros se les considera parte de la sociedad secreta más poderosa y misteriosa y enigmática del mundo, por encima de todas las demás, que no serían sino solo sus brazos operativos. ¿Cuál es el proyecto del gobierno en la sombra? Sería ni más ni menos que culminar la instauración de un nuevo orden mundial, un sistema planetario unificado, totalitario, donde las libertades estén abolidas en favor de un control central tecnocrático, ejercido por ellos. En la visión conspirativa, este comité lleva siglos trabajando para la conquista y control del mundo, fijando metas concretas que se han ido cumpliendo paso a paso. De existir, esta sociedad secreta utilizaría una amplia red de oficinas sucursales. Entre esas sucursales figurarían todas las que hemos visto en este top. Se cree también que tienen sucursales poderosas equiparables en Asia. Todos estos grupos trabajarían en sinergia, compartiendo miembros. Un miembro podría ser a la vez miembro del CFR, el Club Bilderberg, ser caballero de Malta, ser consejero directo del Vaticano y a la vez ser socio de grandes bancos en Europa. Muchas personas, aunque no lo creas, entrarían en esa lista. En esencia, el gobierno en las sombras sería la encarnación moderna de un consejo global. Es la mesa directiva de Lucifer en la tierra, podríamos decir. Serían, desde el punto de vista religioso, los elegidos por Satanás, el príncipe de este mundo, que sería aquel que una vez tentó ofreciendo a Jesucristo todos los reinos de la tierra a cambio de que le adorase. A lo que Jesús le respondió: está escrito, solo a Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. Los miembros de este gobierno en las sombras habrían aceptado esa oferta y en efecto poseerían los reinos de este mundo. Bancos, partidos políticos, cultura, cine, música, educación superior, fondos de inversión, fabricación de armas, farmacéuticas, industrias pornográficas y de medios de comunicación, revistas, bienes raíces, premios intelectuales y académicos, nobleza, aristocracia y todo esto al precio de servir al mal. Por eso, sus directrices finales buscarían, parece ser, imponer un orden de control total sobre cuerpos, mentes y almas. Quizás solo así entonces, si eres creyente, comprenderás las poderosas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo y no se puede servir a Dios y al dinero. Si crees en Él, tendrás que dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Al final, solo tú podrás juzgar esto. Tú tendrás la última palabra.
Gracias por haber visto este video. Recuerda ante todo que es un video educativo y solo sirve para entretenerte, pero para hacerte pensar también. Suscríbete para no perderte ningún otro. Este ha sido Bast. Un abrazo a todos. Que Dios nos bendiga.